y cuando haya gente me... ¿Ya estamos ahí? Joder. Bueno. Empezado muy pronto, no sé si hay alguien ya por ahí. Espera. Juan Portas da Costa. ¿Ya está por ahí? Sí. David Rosado García. Alberto. Eusi. Dice Alberto. Juan Portas, Mira. buenos días. Ya estamos por ahí, ya estamos. Bueno, buenos días, lo primero. No sé si se oye, bueno, imagino que sí, porque habéis oído lo de antes. ¿Se oye? ¿Le oís? ¿O solo a mí? Tony González. Sergio Raposo. Hola, No sé si te oyen. hola, hola, ¿se oye? Decidme si se oye, porfa. José María Rubio, venga, vamos. ¿Se oye? ¿Se escucha? Luisito, a tope, dale fuerte, te dice Tony González. Alejandro Gutiérrez Blanco. Perfectamente, dice Fonportas, sí. Muy bien. Bueno, pues Rosado, buenos días. lo primero, buenos días a todos. Y hoy desde AVE pues habéis visto que han tenido una iniciativa fantástica para amenizar un poquito las mañanas estas de este momento tan complicado. Y entonces, bueno, pues me han pedido también que haga mi aportación, yo la hago encantado, por supuesto. Y bueno, voy a enseñaros hoy una cosilla que no pongo nunca, porque siempre estáis acostumbrados a ver un poco este tipo de trabajos que suelo hacer, como estos árboles que tengo por aquí y tal. Y hoy quería hacer algo diferente. Hay gente que me preguntó, incluso ayer he visto algún comentario en el Facebook y alguien me mandó por privado si iba a enseñar el jardín mío y tal. Bueno, pues no, hoy no. Si los de AVE tienen a bien volverme a invitar para otra ocasión, pues posiblemente sí que dé una vueltecilla y os enseño un poco lo que tengo por aquí. Pero hoy quería hacer algo diferente, precisamente un poco por marcar un poquito la diferencia con lo que hago siempre, que es más o menos conocido. Y quería hacer algo que vierais que aparte de esas cosas, de ese tipo de trabajos, pues también hago otras cosillas que son posiblemente de las cosas que más disfruto cuando hago. Como veis aquí he traído unos pinitos silvestres y el caso es que hace, pues no sé, 6 o 7 años, no recuerdo porque soy muy malo para las fechas, Alberto Baleato y yo tuvimos pues la idea de meternos un poco a hacer algo de cultivo. Es bueno, pues es un juego que empezó así como para ver qué pasa, y el caso es que a día de hoy pues debemos tener aproximadamente, aquí debe haber, no sé, cerca de 1000 ejemplares de estos, más o menos. Entonces a lo largo de estos años he ido añadiendo material poco a poco. De vez en cuando pues añadimos unos cuantos cada año y hemos ido implementando un poquito el tamaño del proyecto. Son pino silvestre que fueron creados desde, no voy a decir desde semilla porque son plantones, eran pequeños plantones, pues como un bolígrafo Bic, y partiendo de esos plantones que se compraron en un vivero, empezamos a hacer cosillas. Aquí os voy a enseñar uno, por ejemplo. Este fue plantado hace 2 años y el caso es que los primeros que hice el primer año, basándome un poco en la forma más tradicional que tienen de hacerlos en Japón para hacer el típico moyogi con las sustituciones y tal, no me acabó de convencer, porque tienden un poquillo, ese tipo de diseños tienden un poquillo a ser demasiado homogéneos todos y muy parecidos. Eso no es que sea malo, pero bueno, yo quería otra cosa, ¿vale? Y entonces empecé a hacer experimentos con formas y a ver qué posibilidades había de sacar de aquí algo que fuera diferente y tal. Claro, eso, pues la ventaja es que efectivamente es diferente, y el inconveniente es que da un trabajo de la hostia, o sea, es una cantidad de trabajo brutal,
porque no hay dos iguales, y como no hay dos iguales, pues a la hora de alambrar, de podar, de seleccionar las ramas y todo, pues no puedes ir y hacerlos como otros, y al final tienes que personalizar cada uno de ellos. Me ha complicado la vida bastante, pero viendo con el paso de los años lo que se ha ido haciendo, la verdad es que mola mucho, y bueno, pues a mí me vale como relax. Ya muchas veces cuando hago este tipo de trabajos en los árboles grandes, a veces más que ser un relax es casi un estrés, porque es muchísimo trabajo, son muchísimas horas, tienes que tener muchísimo cuidado con lo que haces para no estropearlo, y si quieres hacer algo bien hecho, un trabajo bueno, un trabajo de calidad, al final te supone una dedicación terrible. Sin embargo, estas pequeñas golosinas no tienen ese problema. Estos sí son un relax. Te pones, haces 4 cosillas sin mucha pretensión, y al final realmente disfrutas de ello pues un huevo. Entonces os voy a enseñar un poco el proceso como yo lo he hecho. Al principio, bueno, pues estaba buscando desde la forma de cómo plantarlos, en qué plantarlos, con qué plantarlos, y todo eso. Bueno, había bastante literatura por ahí dando vueltas, preguntando a unos y a otros, incluso con algunos maestros japoneses, y la verdad es que he llegado a la conclusión de que nada es verdad ni mentira, ni todo lo contrario, sino que incluso entre los japoneses tienen diferentes formas de hacerlo. Te encuentras gente que cultiva material desde semilla, desde cero, y lo hacen de formas diferentes y el resultado es bueno. No puedes decir que el sistema A o el B es mejor, porque si el resultado es el que tiene que ser, pues los dos son buenos y punto. Eso que nos demuestra que casi siempre para todo hay diferentes formas de hacer las cosas. No hay una forma salomónica que nos resuelva un problema y se diga, esta es la única solución. Normalmente eso lo que demuestra es que sabes bastante poco. Si te crees que es la única, si tu solución es la única, es posible que lo que te falten sea un abanico de soluciones. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues adopté un poco de las que yo juzgaba por lo que veía los resultados, diferentes fórmulas, y entonces, como iba a poner muchos, pues me dediqué un poco a ponerle variedad a ese tema, y digo, voy a experimentar. Si al final esto se va a tardar en hacer una barbaridad de años, pues ¿por qué no probar diferentes fórmulas y luego tendré un criterio propio? Así que, ¿qué hice? Pues nos pusimos aquí, el Alberto y yo, y bueno, de vez en cuando algún amigo más nos echa una mano, Leo ha venido también de vez en cuando y nos echa una manilla, y empezamos a plantarlos en colador, el típico, habéis oído muchas veces, de plantar en colador, que es fantástico, en macetas de de plástico, y también plantamos una gran cantidad de ellos en macetas de grés, de estas de pre-bonsai. Vale, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo, que había oído muchísimas veces, y como yo no lo había hecho, no había cultivado nada, ahora con la experiencia de haber hecho 1000 a lo largo de tantos años, pues hombre, tengo un poquito más de perspectiva de lo que es esto. Me di cuenta de una serie de cosas. Primero, el colador no es más rápido, es mentira. A años iguales, los que más han crecido son los que están en macetas, y estoy hablando de que la estadística no la he hecho sobre 1, 2, 5, 10 ejemplares, sino que había 200 en colador, 200 en maceta de plástico y 200 en maceta de cerámica. El de la maceta de plástico es el más rápido, pero es el que más problemas da, por dos motivos. Como yo tengo que viajar y no puedo estar pendiente de dar un riego, aparte de regar uno a mano, diferenciando el riego de uno y del que está al lado de tal cantidad de material, es muy complicado. Me pasaba una cosa, de que como secaban mucho más despacio, porque retiene muchísima más agua la maceta de plástico, pasados un tiempo, sobre todo pasados un par de años, ¿sí? Me dice Rafael Torres que son fantásticos, como dices, a veces se disfruta más con este material. Oh, sin duda, Rafa. Por cierto, buenos días, ¿qué tal? El material es muy agradecido, y es que de verdad se lo pasa uno bien y creas cosas, porque al final cuando hacemos, los que hacemos casi siempre material Yamadori o material incluso japonés y tal, como es este que está aquí, tu margen para la creatividad es un poquito limitado, y sin embargo aquí no.
aquí vas y te pones y eres el Dalí de turno y te haces tus composiciones a tu manera, aciertas, fallas, bueno, pues mira, aprendes en el proceso, vas aprendiendo y al final pues sí que, bueno, no sé, te realizas, así que sí que tiene razón Rafa. Y gracias por lo de que es buen material. Y el caso es que me daba muchos problemas con el riego y notaba que a partir del tercer año, sobre todo, empezaban a tener problemas y empezaban a amarillear algunos porque estaban aguachinados, estaban saturados de humedad demasiado tiempo. Pero claro, si el riego automático lo ponía para unos, para los pequeños, perdón, para los que están en maceta de plástico, para los de colador no era suficiente. Así que nada, pues con el tiempo he ido trasladando todos de la maceta de plástico al colador. Pero ahí es donde descubrí que las raíces en maceta de plástico, efectivamente, como todos sabéis, se van enrollando, se van enredando y al final pues tenías que cortarlas ese año. Es verdad que no les supone ningún problema porque estos pinos tan jóvenes no tienen problema de ningún tipo porque les poden las raíces, pero incluso el 80%, pero sí que el año siguiente se vienen un poquito abajo, decaen bastante y entonces, bueno, pues quedan ahí un año medio perdido, ¿no? Sin embargo, los de colador no hace falta. Entonces he ido pasando todos los que tenía en macetas de plástico a coladores, me quedan muy pocos todavía sin maceta y sin cambiar de maceta. Y empecé a pasar, porque ya en esa época, cuando empecé a hacer ese trabajo, ya los primeros que había hecho en colador, ¿sí? Tony González, tendré que verlo en diferido. Gracias por aportar, Luis. Un abrazo. Un abrazo, Tony. Pues venga, luego lo ves y me cuentas. A ver si ha salido guapa. Venga, tío. Empecé primero con unos coladores, no como este que veis aquí, sino con uno más pequeño. He cogido este que, como veis, da pena verlo, pero creo que es el único, he dado una vuelta así general, es el único que me quedaba de esa época. Y es un colador mucho más pequeño que este y empecé con estos porque era lo que había a mano en ese momento, sobre todo, básicamente, pero también es verdad que luego descubrí que ahora los que voy a hacer este año van a ir a coladores más pequeños porque si no consumes una cantidad de espacio en las estanterías terrible y no es necesario para un árbol recién plantado como este, que esto ha sido un error no haber utilizado el pequeño en el momento inicial. Utilizar el pequeño es suficiente y ahí lo puedes tener sobre los 4 años, 5 más o menos. ¿Sí? Adrián Palomar, ¿crees que se Hola, puede Adrián. sacar la misma conclusión en otras especies que no sean coníferas? A ver, no me gusta hablar de oído porque el problema es que cuando no te remites a tu experiencia es muy fácil meter la pata y salvo que tengas constancia de alguien que lo está haciendo y tengas un criterio muy definido y un resultado obvio, pues es complicado. No te lo puedo asegurar porque no lo he hecho. Entonces, la lógica te dice que sí, que el proceso tiene que ser muy similar. Incluso los problemas que yo he detectado por lógica en árboles, por ejemplo, caducos, tendría que ser más rápido, esa saturación de la maceta, ese problema con el agua debería ser más rápido porque las raíces crecen más rápido y lo lógico es que manifestaras problemas en un periodo mucho más corto. Si yo he tardado 3, 4 o incluso 5 años en notar problemas en las macetas de plástico, lo lógico es que en caducos lo notes mucho antes y al final lo que hace es complicarte bastante la vida en el sentido de que las enfermedades luego pues son acumulativas, que como oportunistas que son los hongos en general. En cuanto una planta se debilita, automáticamente empiezas a tener de todo, a perro flaco todo son pulgas, entonces es probable que sí, que el problema sea igual o peor. Pablo Tuapanta, en mi experiencia vivo en un Hola, lugar Pablo. en donde llueve mucho y me ha ido mejor en lugar de plástico y coladores con macetas de barro cerámica, pero no propias de bonsái, sino artesanales. Sí, estas, de hecho, esta que he enseñado aquí, esta,
es artesanal, esta no es típica de bonsai, esta, aunque lo parece, pero esta es de, creo recordar, no estoy seguro, pero creo que no es ni china ni japonesa. Trajimos un montón de ellas en su día y creo que son locales, pero no estoy seguro, no me hagas caso. Es verdad que van un poco mejor en las de cerámica, porque quieras que no, pues la transpiración es mejor. La cantidad de calor que se acumula también es más baja, entonces dependiendo en qué épocas del año le puede ir un poco mejor, pero aún así en colador me ha ido bien. El problema en el colador viene un poco a colación de lo que estás diciendo. Ahí he vuelto a hacer experimentos varios, es decir, sobre cada una de esas opciones he probado con diferentes sustratos y hay mucha diferencia de unos sustratos a otros. Gustavo Lorente Sánchez, si hubiera regado por separado, ¿la rapidez de crecimiento hubiera sido la misma? No, la rapidez de crecimiento es mayor en las macetas, siempre. Tienen mejor temperatura, es un pequeño problema si tienes mucho calor en verano, pero si no, en general le favorece. Entonces, esa temperatura más alta y un nivel de humedad controlado, que no sea excesivo, te da mayor crecimiento, seguro, sin lugar a dudas. Daos cuenta de que aquí las raíces sobresalen continuamente, yo no sé si hay otro aquí que se pueda ver, sí, aquí se ve, ¿veis? Las raíces salen continuamente hacia afuera y luego se mueren y tiene que regenerar las nuevas. Eso en la maceta no pasa, continúa, entonces el vigor es un increciendo continuo. En maceta, más rápido. A colación de lo que me comentaba el amigo de la pregunta anterior, con diferentes sustratos sí he obtenido diferentes resultados, es decir, dentro del mismo colador, de poner solo acadama, solo pómice, acadama con pómice, acadama con pómice con algo de turba, sí hay resultados diferentes, influye mucho en el riego y sobre todo en la facilidad de cultivo. El resultado no es tanto porque sea mejor un sustrato que otro, no lo es. Al final, si el sustrato le das lo que necesita, el resultado es similar. Da igual, planta en lo que quieras y es similar. No ese es el problema. El problema es que si tú puedes regar 2 veces al día y tienes pómice sola, tienes un problema. Si puedes regar 2 veces al día y tienes pómice y acadama, el problema es menor. Si además tienes pómice, acadama y turba, pues posiblemente vayan como un pincel porque tienes el grado de humedad suficiente en el colador para que esté como tiene que estar. Entonces no es tanto un problema de qué le pongo, es un problema de cómo cuido lo que tengo. Ese es lo complicado y ahí hay que ajustarlo un poco a tus posibilidades. La gente que va a trabajar por la mañana y no puede regar hasta por la noche no puede plantar en pómice solo y en colador. No, porque incluso yo aquí que lo he intentado, no vivo en una zona que haga un calor del carajo, que las temperaturas nuestras aquí en verano son 20 y pico grados largos, que lleguemos a los 30 o los superemos ya es raro. Incluso así, con pómice sola he tenido problemas con el riego porque se evapora muy rápido en colador. Igual que en maceta la pómice aguanta bastante bien la humedad, en el colador no. Entonces, ¿qué pasaba? Que con 2 riegos diarios ibas lo siguiente. Y tuve problemas. En el primer año de ponerlos en maceta, pues algunos de ellos no salían con el empleo. Sí es verdad que los que no se murieron, en los años siguientes, a medida que las raíces y las micorrizas van colonizando el sustrato, necesitan muchísima menos agua y les cuesta menos adaptarse a un riego menos intenso. Pero el primer año lo pasaron fatal. El año que hice la prueba de pómice sola en colador me di cuenta de que no era la mejor idea, había que añadirle algo. Por eso en los siguientes ya sí que fui modificando un poco la fórmula esa para adaptarla un poco a lo que tenía. Pues luego una vez voy a continuar contando el proceso, lo que vayáis preguntando os lo voy respondiendo sobre la marcha. Una vez que yo planto los plantones, valga la redundancia, en los coladores, lo que hago es hacer un primer modelado. Pongo un alambre y le doy unas vueltas. En este proceso de modelado he probado diferentes formas, un poco ver qué se podía sacar. Claro, todo esto depende del tamaño que quieras conseguir. No es lo mismo que pretendas hacer un árbol de 30 centímetros que pretendas hacer uno de 15. Entonces, el tipo de curvas que das
es diferente porque si necesitas un árbol mayor no tiene mucho sentido que tenga muchas curvas en 10 centímetros, pero es que además el pino, el silvestre en concreto, os estoy hablando, el pino Thunbergi, funciona diferente. Pero el caso del pino silvestre, descubrí que cuando quieres hacer árboles muy pequeños y haces muchas curvas, unos años más tarde tienes problemas, porque tiene una fisiología de supervivencia de la especie en su medio, que hace que cuando tú le generas esas curvas y se rompen esas fibras, tiene una capacidad de regeneración brutal. Entonces, ¿qué hace? Empieza a engordar como una bestia y a la hora de que pasen, no mucho, a los 3-4 años, empiezas a ver algunos problemas. Creo que por aquí tengo alguno que se puede ver. Uno de estos, sí, aquí incluso. Hay zonas, no sé si podéis apreciarlo, hay zonas que donde el pliegue ha sido muy acusado, se suelda y hace una bola. Esas zonas donde se suelda, al final se afean, porque esas zonas encima tienden continuamente a engordar más que el resto del tronco. Entonces, pues una de las primeras cosas que aprendí pasados unos años es el juego del ensayo-error, es que las curvas no puedes pasarte compactándolas demasiado. Tienen que ser ligeramente holgadas, porque a medida que engorde, si se unen, tienes un problema, el árbol se te afea. Es por eso que este tipo de trabajos podía haberlo hecho plantado en suelo, en el campo, pero yo quería algo más cuidado, más delicado, y las plantaciones de este tipo de cosas en el suelo, lo que yo he visto, bueno, pues tiene su cosa. Para árboles grandes es perfecto. Si quieres un árbol de cierto tamaño, plantarlo en el suelo es lo ideal, crecen muy deprisa. Pero si quieres árboles pequeños es complicado, porque precisamente ese engorde rápido lo que hace es que todos esos detalles de curvas, todo eso se pierde, y al final pues estéticamente no es lo más apropiado para árboles pequeños. En árbol mediano de, no sé, a lo mejor 50-60 centímetros hacia arriba, plantarlo en el suelo es sin duda lo ideal. Entonces yo aprendí eso, que había que hacer unas curvas un poquito más suaves, y fui, bueno, pues haciendo formas diferentes y tal. Lo hago con alambre de aluminio porque es más fácil, simplemente va más rápido a la hora de alambrar. Y luego lo que sí hago siempre, en este incluso se puede ver, dejo que el alambre se clave un poco. ¿Por qué? Pues porque cuando lo retiras, pasados 2 o 3 años, ha engordado la planta más, porque él tiende a cerrar esa herida, por esa cualidad que comentábamos antes, tiende a cerrar esa herida, y entonces pues te favorece lo que es el engorde. Dentro de los muchos experimentos que he hecho, siempre intento hacerlo con muchos árboles para que la estadística me pueda ser un poquito... dime. José Lázari. Buenos días desde Valdeorras. Mi especie preferida. Llevo haciendo plantones algún tiempo. Siguiente clase. Y Rafael Torres. En este tipo de árbol, ¿qué plan de abonado te ha ido mejor para conseguir un mejor resultado? Entiendo, para conseguir silvestres tamaño Soin. Vale. Al primero, ánimo con ellos. Ponnos luego en el Facebook abajo, cuando esto termine, que queda ahí grabado, ponnos unas fotografías de cómo te ha ido. Muéstranos, porque es interesante, y al final eso nos enriquece un poco a todos. Y mira, toda la ayuda que tengamos es poca. Por muchas vueltas que llevemos dadas, siempre hay cosas que no sabemos, y mira, todo lo que podamos sumar, pues bien. Rafa, el tema del abonado. El tema del abonado tiene su rollo. Yo he probado bastantes cosas y me he dado cuenta de 2, básicamente. Primero, si abonas demasiado, tienes un problema. Entonces al principio tendía a un abonado un poquito intenso para acelerar, ese ansia de a ver si lo puedo hacer en 5 años en vez de en 10, es una cagada. Hacen falta no 10, hacen falta 20, hay que mentalizarse. Si quieres hacer algo bueno hay que ir despacio. Me decía Naoki una frase este año, de las muchas que tiene cuando estás con él, porque el tío sabe un huevo. Y no sé qué estábamos comentando acerca de, no sé, creo que la ramificación de los caducos y todo eso. El caso es que hubo un momento en que dijo, lo que
se consigue rápido, se pierde rápido. Bien, es muy filosofal a la japonesa, pero es cierto, porque ¿qué pasaba? Que incluso zonas de curvas que a priori no tenían que haberse fundido y sellado, por ese engorde rápido se echaron a perder y al final no consigues darle publicidad. Entonces ahora lo que hago es un abonado suave, abono con abono sólido 2 veces al año, abono de bonsai normal, y luego pues a veces, dependiendo si veo alguno que está más débil, complemento con algo de líquido y ya está, pero no más, no necesitan más, y van bien y consigo una buena fisiología. Tiene, si os fijáis, los tamaños de aguja y todo, procuro que no se vengan demasiado arriba, que no sería bueno. Alejandro Gutiérrez Blanco. Luis, hola Alejandro. ¿es lo mismo que comentas del marcado del alambre y de las curvas suaves en el Tumbergi? Sí, igual. Daos cuenta de que al principio puede parecer que queda un poco feo, que lo queda, pero tenemos un proceso por delante largo. Es decir, si vas a hacer un Sojin un poquito curioso, vas a tardar 20 años, o sea, 15, da igual. Tiene tiempo para cerrar todas esas cicatrices y eso te favorece un poquito el engorde. Lo acusa menos el Tumbergi, la experiencia que yo tengo con ellos y sobre todo con los amigos de Valencia que están muy metidos en ese tema, he aprendido mucho gracias a ellos también, y lo acusa menos ese tipo de engrose al cerrar las heridas, pero también te favorece. A la hora de luego retirar los alambres, sí que hay que tener la precaución de retirarlos todos, porque alguna vez por algún despiste alguno se me ha colado y luego es un problema, porque cuando lo retiras, si lo dejas, malo, porque te va a hacer... Hay veces que lo remonta y llega a absorberlo simplemente y ya está, pero otras veces no puede, y aunque parece que lo va a remontar, al final el corte que ha hecho lo que hace es que el árbol de esa zona para arriba se muera. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de retirar el alambre, aunque dejes que se clave un poco, que no sea tanto, que cuando lo retires acabes pelando todo y le revientes todo. Luego otra cosa que he visto que no funciona, y lo he hecho en varios, es intentar hacer saris. Bueno, pues es lo que tiene la ignorancia, que como no lo sabes, pruebas, te equivocas, metes la gamba y a otra cosa. Cuando haces un sari, lo que tienes luego es otro problema, porque los saris cierran como bestias y empieza a echar un callo enorme, y en vez de un sari al final lo que tienes es como una joroba, te hace un callo ahí brutal, y en un árbol joven eso no hay Dios que lo pare. Aunque podáis decir, bueno, pero cada año vas y lo repasas, no, que va, eso si tienes 5, pues a lo mejor puedes hacerlo y controlarlo, pues puede ser, pero si tienes un carro de ellos como tengo yo aquí, pues tendría que tener un tío solo repasando saris todo el año. No ha funcionado y al final ha dado unas cicatrices feas que pues son de esos árboles que también ha habido que ir descartando porque no ha funcionado. Lo que sí hago ahora es cuando realizo las podas, no sé si aquí alguno, este mismo, yo utilizo ramas de sacrificio. Al principio no las utilizaba, intentaba ir llevándolo medio modelado. ¿Sí? Dice Alberto que cuentes Hola, Alberto. la brea para la corteza. ¡Ay, Albertiño! Pícaro. Bueno, pues lo de la corteza y la brea. Joder. El caso es que, bueno, pues remitimos siempre... todos creemos que somos muy listos hasta que se demuestra lo contrario y no te das cuenta de que no, de que casi siempre es más lo que ignoras que lo que sabes. Y el caso que como nosotros habíamos visto y leído que los japoneses para conseguir una corteza mayor y un engrose mayor los pintaban con brea, y en algún artículo incluso de hace algunos años, no sé si de bonsai actual, no lo recuerdo, venía pues que le aplicaban como una pintura, una brea negra, porque eso acumulaba el calor y no sé qué, y entonces los árboles se engordaban. Joder, una de esas fake news que se llaman ahora, o sea, una chorrada, lo que viene siendo letras gordas, y le pusimos brea. ¿Qué consigues con la brea? Pues que se quede negro, ya está, nada más. No hizo ningún efecto. Con el tiempo descubrimos que lo que se pone no es la brea, sino aquello que el otro día lo comentaba Rafa en su
en su vídeo, en un directo que hizo hace unos días, no os lo perdáis por cierto, porque está ahí grabado en su Facebook, muy interesante. Lo que se usa es un producto que aquí se llama microsintol y que los japos también lo tienen, que se usa para fomentar el caudal de savia que transcurre, ¿no?, por los vasos de la planta. Entonces, como efecto secundario, lo que consigues, eso está hecho para aumentar la producción de frutos, sobre todo en los árboles, pero lo que consigues es que la parte joven del cambio engorde más, y al engordar más, la corteza se rompe más. Entonces, eso sí que lo hemos probado y sí que ha funcionado. La brea no. La brea para los barcos va muy bien. Los barcos de madera, los de metal tampoco. Pero para los árboles, microsintol sí favorece mucho el engorde y la corteza, sin duda. Oscar ¿Sí? Espósito se parte de risa y Igor Bukovic, saludos desde Croacia. Hola Igor, ¿qué pasa amigo? Hello, good morning. Y Oscar, sí sabes tú, ¿qué te voy a contar que no sepas? Pues eso, brea no, dejar la brea, y si queréis mejorar la corteza de los árboles en general, siempre que asumáis que se quedan negros como carbones, va medio desapareciendo. No he traído aquí ninguno que se le haya aplicado recientemente para verlo, porque el año pasado no les puse, pero se quedan negros. En un pino pues no es malo, porque es un color muy aproximado al suyo real, pero claro, a ver, si lo haces en un, yo qué sé, no se te ocurra hacerlo en un carpe o algo así, primero porque no tiene corteza, pero incluso árboles que tengan corteza, si es muy clara, de hecho pasa en los olivos, en los olivos si lo aplicas, bueno, sí que favorece el abotonado de la corteza en las zonas donde no lo tiene, pero tienes que convivir con la idea de que te la oscurece y queda un color así que no es natural del todo. Sí que se va yendo, con los años y tal se va yendo, pero queda bastante pintado. Mauricio, chao Luis, saludos desde Trieste. Chao Mauricio, ¿qué cosa fa? Está Mauricio, estos días he hablado con él varias veces también, porque el hombre está en la misma situación. No sé, este vídeo supongo que luego lo verá gente desde Sudamérica. Estos días he estado hablando con gente de Latinoamérica para diferentes cosas, y bueno, uno de ellos es el puto infierno que estamos pasando todos. Yo creo que allí en Latinoamérica van con un poco de demora con respecto a nosotros, ha llegado el problema más tarde y no han visto todavía el alcance de lo que es. Esto es un drama y Mauricio lo sabe, en Italia lo están pasando mal, no, lo siguiente, si creemos que aquí en España lo estamos pasando mal, en Italia es una pesadilla. Le animo a los de Latinoamérica a que tengan mucho cuidado, porque todo empieza y te crees que es exagerado lo que nos cuentan y luego la realidad es que no. Hay en las zonas donde, fijaos aquí en algunas zonas de Cataluña o en Madrid, es un drama donde la gente vive con el miedo a no salir con el empleo, y eso es muy duro. Tened cuidado todos y ser responsables. Toda esta gente que veis en la calle saltándose las normas para irse a dar una vuelta en bicicleta, la verdad es que el problema no es que se mueran ellos, da igual, si él quiere pues que se tire desde el cuarto piso y no pasa nada. El problema es que se va a llevar por delante a los demás que no tienen culpa de nada, y eso es lo que no se puede hacer. Puedes jugarte tu vida, la de los demás no tienes derecho. Entonces cuidaros todos mucho por ahí. Manuel Díaz, saludo desde Almuñécar. Hola Manuel. Continuando. Mauricio, tocando bandoneón y haciendo bonsai. Bueno, si entráis en el Facebook de Mauricio, es un virtuoso del bandoneón, que yo lo había visto, bueno, lo que vemos todos en la tele y tal, que es como un acordeón pero mucho más complicado, y es un auténtico virtuoso, es una pasada verle tocar esas famosas canciones argentinas de esos leches, ¿cómo se llaman? Tangos, esos tangos argentinos con el bandoneón. A mí me parece imposible que alguien pueda tocar eso, que tiene como 17.000 teclas a cada lado, y que alguien pueda hacer todo eso es una barbaridad. Verlo, porque es súper interesante. Alberto Jimeno, saludos máster.
Hello, Albert, my friend. Oye, por cierto, Albertito, oye, la siguiente de estas la vas a dar tú, campeón, sobre el pino Thunbergy, que eres un puto fenómeno y lo sabes, lo has hecho muy bien. Es cierto que en la Escuela Bonsai Valencia, donde pertenece Alberto, ha hecho un trabajo de la hostia. Esto mismo que he hecho yo con el pino silvestre lo han hecho ellos con el pino Thunbergy, con unos resultados espectaculares. Así que tocarle un poquillo las pelotillas al niño y que os haga el uno de estos para el tema del pino Thunbergy, que seguro que le interesa a mucha gente. Deisan, hola Luis. Hola, Deisa. ¿El baile cuándo te lo vas a marcar? Joder, tía. O sea, sois unos cabrones, la verdad. Daniel Rubia, yo también quiero el baile. Joder. Vaya amigos que me he echado. O sea, sabéis que bailo como un puto pingüino, porque lo habéis visto y lo sabéis. Pero el caso es reírse, que si hay que bailar, se baila, porque me cago en la leche. Como haya otro, como hagamos otro, me inviten los de AVE a hacer otro de estos, pongo música y me marco el baile. Está hecho, venga. ¿Quién dijo miedo? Simón Seguí, saludos. Y Hola, saludos, Simón. maestro. ¿Qué tal? Mauricio Gardel. Gardel, Carlos Gardel. He visto el vídeo de él de hace unos días, efectivamente, que era de un tema de Carlos Gardel, y es una pasada, verlo. Alberto Jimeno. Luego os pondré, a ver si me acuerdo, y os pondré el enlace para que lo veáis. Alberto Jimeno, eso está hecho. En cuanto deje de llover en Valencia me pongo. Joder, llover, llamáis llover a cualquier cosa, es que caen 4 gotas y ya no salís de casa. Es que ni a la terraza, ya salí a la calle, no, pero a la terraza, joder. Eduard Serra Camacho. Luis, baila ya, hostia. Cabrones, qué mala hostia. No, espera, que todo se andará, que ya no veremos y ya ajustaremos cuentas de todo eso. Víctor Paredes, saludos desde Palencia. Hola, Víctor. Carbón vegetal en los sustratos. Vale, a veces sí. El carbón vegetal tiene cierta función en los sitios. Aquí, por ejemplo, se podría decir que tiene utilidad porque el agua es ácida, bastante ácida. Aquí el agua, el pH del agua suele rondar casi los 8 por ahí y tiende a acidificar el suelo. Entonces, aparte de que es obligatorio para el cultivo, de hecho para los pinos lo hago, uso calcio para aplicarles 1 o 2 veces al año, porque si no el pH del suelo se me va demasiado, se me va a ácido. El pH de aquí es 6 con, no sé, la última vez que lo medí, 6 con algo. Estaba pensando, porque el otro día estuve hablando con alguien de Andalucía, porque tenían un problema también, y a ellos se les iba a 8 y pico por alcalino. Entonces, sí tengo que aplicar de vez en cuando calcio, y otra cosa que le ayuda a que el sustrato esté bien es usar carbón. El carbón, en general, si lo pones no hace daño, o sea el sustrato que sea, un poco. Pero en los sustratos ácidos es especialmente recomendable porque ayuda un poco también a corregir esas deficiencias y a nivelar un poquillo el pH. Y el pH es fundamental, es una de las cosas que yo en las escuelas mías insisto mucho en que se cuide, porque se pasa un poquito por alto y muchos de los problemas incluso fitosanitarios que aparecen después y de alimentación están relacionados con el pH. Es decir, el problema que aparece de que la planta tiene problemas para absorber el hierro, tiene problemas para absorber el nitrógeno, tiene problemas para absorber el boro, enfermedades que vienen derivadas de esas carencias, pero en realidad el factor que desencadena todo ese problema es que el pH se te ha ido. Las plantas tienen la mayoría, no todas, porque bueno, pues hay planta que le gusta el sustrato un poco más ácido, un poco menos, pero la mayoría tienen un rango muy cortito en el que se sienten cómodas y funcionan bien, y a partir de ahí, en cuanto te sales, esto explicado así en general, por no meternos en rollos más científicos, en cuanto te sales de ahí tienen grandes problemas, y entonces cuidar el pH es fundamental, y en las coníferas es fundamental. Daos cuenta de que las coníferas, ¿sí? El Cumi, yo quiero también lo de los Thunbergys de Jimeno. Ya, se va a sumar la petición. Después de que acabe el vídeo, cuando ahí abajo queda grabado, me parece, irlo poniendo. Y por cierto, que baile él también, que sé yo que tiene mucha maña con eso. Manuel Díaz. Hola, Manuel. Además, baile muy bien. Bueno, gracias. Pablo Sanjay. Eso es cariño. ¿Puedes indicar Hola, un poco Pablo. los fitosanitarios que les aplican?
Rafael Torres, yo quiero Hola, bailar, Rafa. me alegró la tarde. Ya José te- María Rubio, no, por favor sigue y no baile. ¿Ves? Una persona con un mínimo de cabeza, pero bueno, está bien. Loli, hola, espero poder ver hoy un poquito de tu jardín después del bailecito, claro, que eso no te lo perdono. Pero No, 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 no. lo quiero. Loli, Que después que- de ir 2 veces a Galicia todavía no lo he visto. Un besazo para Laura, que lo está haciendo genial. Gracias, bonita. me vais a tener que invitar otro día y venga, os enseño el jardín. Así me marco aquí otra mañana y también estoy yo entretenido. Espera, ¿sí? Francisco Correa, maestro, baila ya. Francisco, ¿qué pasa, tío? Un abrazo grande virtual desde la Puebla de Cazalla, Sevilla. Un abrazo, Francisco. El tema de los fitosanitarios, a ver si me va dando tiempo. Si me dejo algo atrás, luego intento contestároslo abajo en los comentarios. Dime. Te estoy ¿Ahí? leyendo. Sí. Eduard Sierra. Luis, el tema de envejecer la corteza, según el contenedor de plástico o colador, ¿hay diferencia? Pregunta. Sí. En el colador tarda más. Y José Luis Sí. Gascón te pregunta si has probado las cajas de corcho blanco de las pescaderías. Sí, las he probado, no ahora con estos pinos, las he probado en su día con otros árboles recuperados. No me gustaron demasiado porque el control de la humedad dentro es complicado. No te digo que no se pueda hacer, se puede. Es bueno si tienes zonas de mucho frío donde tengas un riesgo de heladas y cosas de esas muy intenso, te puede suponer una mejora, pero en un sitio donde ese problema no exista o de calor excesivo incluso, el control del riego es complicadillo porque no es una superficie que drene rápido y sabes que la humedad que tienes reflejada arriba es más o menos similar con el degradado que supone, según bajas, lógicamente que es más húmedo, tenga un reflejo abajo. Te puedes encontrar que arriba parece que está medio seco y abajo está súper húmedo. A mí no me acabaron de gustar demasiado porque no tengo esa necesidad de proteger de un frío intenso o de un calor intenso. Víctor Olivares, los que regamos siempre con ósmosis, ¿sería bueno regar de vez en cuando con agua dura para no bajar el pH? No es necesario. Yo creo que los que utilizáis siempre la ósmosis, si tienes un plan de abonado adaptado, te haces un plan de abonado que incluya lo que retira la ósmosis del agua, yo creo que lo compensas, no necesitas que si tienes un poco de agua de lluvia un día y la quieres utilizar, por ejemplo, que el agua de lluvia es mucho más ácida que la de osmosis, pues bueno, pues te puede valer, supongo que no pasaría nada, pero que con un abonado bien estructurado lo resuelves, una alimentación, no es solo el abonado, la alimentación con sus complementos y tal. Alejandro Gutiérrez se une a la Hola, petición de Alejandro. baile. No, sí, al final voy a tener que ir a por el tocadiscos, Voy a ir a por una de reggaetón. voy a ir a por el radiocasete, los que tenemos una edad. Si no sabes lo que es un radiocasete es que tienes menos de 25 años, o 30, o 40, no sé, ya no sé cuánto tiempo hace que no existe. Antes me decía alguien ahí lo de los fitosanitarios. Los fitosanitarios sí que os voy a dar una idea así general, mientras van haciendo más preguntas, que es cuidado. Nos ha pasado a todos que hemos pasado de no aplico nada a lo aplico todo. Cuidado con eso. Tienes Leo Vera, saludos maestro. Desde Hola, Dallas, Leo. Texas, Estados Unidos. Vaya, qué lejos. Vaya, qué honor. Hola, Leo. José Luis Carrillo Ortiz, saludos Sí. Luis, qué grande eres. ¿La rama de sacrificio la sustituyes todos los años? No. Las ramas de sacrificio, de hecho, al principio lo hacía, porque somos culos inquietos y queremos verlo siempre niquelado. Ahí el Frank lo sabe, que ha venido aquí muchas veces y lo ha vivido en primera persona, y entonces con la idea de dejarlo así como chuli, pues las cortaba. ¿Qué pasa? Pues que si la cortas no vale para nada, es que es tontería. Entonces ya no las corto, ahora las tengo, hay algunas por el jardín incluso más altas según la época en que haya empezado a dejarlas, y las dejo. Lo que sí voy haciendo es, incluso aquí lo veis, las voy pelando de abajo hacia arriba por dos motivos. Primero, porque fomento que sea más alta, y si es más alta engorda más, y segundo, porque si no me hace sombra en las ramas que sí quiero mantener y me las debilita, y eso pues claro no es bueno. Pero no, las dejo al menos
hasta que me aproximo al 70-80% del calibre que quiero final para el árbol. Luego ya sí que lo elimino y esa zona sí que aprovecho luego para cortar y hacer un pequeño hollín y un sari, porque a partir de esa época deja el árbol ya de engordar cuando empieza a ramificar y a hacer la formación final, y ahí es más fácil mantenerlo. Fran. Hola, Fran. En el momento de formación del árbol lo pasarías ya a maceta de bonsai. Un abrazo, Luis, todo muy bien explicado. Gracias. ¿Cuándo lo pasaría a maceta bonsai? Cuando esté acabado. Es uno de los grandes errores que cometemos todos, o que hemos cometido todos, es la prisa por la maceta de bonsai. La maceta de bonsai, como su nombre indica, es una maceta para bonsai, ni para pre-bonsai, ni para medio bonsai pre, ni para casi bonsai. No hay macetas de casi bonsai, no hay. Entonces, yo entiendo que por estética queremos tener en casa el árbol en la maceta ya pequeña, no sé qué. Eso es un error, casi siempre, porque al final el árbol, ese tipo de macetas, que la que le pega estéticamente es tan pequeña que es para cuando el árbol está formado, y mantenerlo seguramente no hay ningún problema, pero mientras, macetas de cultivo, da igual la que sea, de cultivo, paciencia. Adrián Palomar. Hola, Adrián. ¿Con sustratos usas la Kiryuzuna? No. Viendo varios vídeos de japoneses los veo utilizar Kiryu en caducos también. Sí. Vale, volvemos un poco a lo del nada es verdad ni mentira ni todo lo contrario. El Kiryu por ejemplo, es muy bueno en sitios donde los sustratos que se utilizan o el agua que se utiliza es calcárea, puede ayudar un pelín porque tiene ese puntito de acidez, pero en general aquí yo, por ejemplo, que el agua es ácida, el Kiryu pues no me beneficia especialmente. Cuando lo he utilizado no me ha aportado nada, no lo he visto, con lo cual no lo utilizo. Pablo San James. Hola, Pablo. ¿Cómo sabes que tu mezcla de sustratos es la adecuada? ¿Por prueba y error? Sí, porque he probado, no te sabría decir, a lo mejor durante estos 7-8 años he probado 4 o 5 mezclas diferentes, 6, no lo sé. He probado pómice sola, acadama sola, acadama con pómice y turba, pómice con turba. He probado diferentes y al final he usado la que me va bien a mí, que no quiere decir que le vaya bien a todos, porque influye todo. Condiciones meteorológicas, cantidad de riego, es decir, lo que me va bien a mí aquí no tiene por qué irle bien a un tío, ya no te digo en Murcia, que es muy diferente su clima, es que puede no irle bien a un tío de Vigo. ¿Por qué? Porque no solo depende de su clima, que también, sino que depende también de sus circunstancias, de cuántas veces puede regar al día, de qué tipo de planta. Es decir, lo de los sustratos es un mundo complejo que tiene su ciencia. Yo intento siempre explicárselo a la gente de que tienes que racionalizar lo que utilizas. Una de las cosas que yo pongo un poco como ejemplo es que en el mundo del bonsai, la gente que plantamos en akadama, podemos ser, yo que sé, el 20, el 30%, no más. No lo sé, no existirá una estadística. Daos cuenta de que en toda Latinoamérica, de que en toda la zona de Asia, de Vietnam, Singapur, Corea, Malasia, no se utiliza akadama en ningún sitio y los árboles están perfectos. Se utilizan tierras que aquí, si viésemos una de esas macetas aquí, diríamos que este tío no sabe lo que está haciendo, este tío está loco, que fíjate en lo que ha plantado. No están locos. ¿Qué pasa? Esa tierra funciona porque le tienes cogido el punto a esa tierra. Si reúne un mínimo de requisitos de aireación, retención de agua y tal, las tierras se pueden cultivar en muchísimos tipos de tierra. La cuestión es cógele el punto, entiende cómo funciona y qué tienes que añadirle para que vaya bien. José Carlos Castro. Hola, noches. José. Saludos desde Jerez de la Frontera. Te escucho en segundo plano mientras trabajo. Si te vas a marcar el baile, avisad que salgo corriendo para no perderme. Bueno, viendo que ha triunfado lo del baile, sí, al final tendré que hacerlo. En el próximo lo pongo. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como las clases estas que veis online de Zumba. Ponemos la música y del otro lado hacemos todos el ritmillo, hacemos una coreografía y lo bailamos todos. Así, pues, oye, que no pasa nada, que si hay que dar clases de zumba o de salsa o de samba o de lo que coño sea eso, se hace, no hay problema. Rafael Álvarez. Hola, Rafa. Buenos días, Luis.
Buenos en el días. proceso de engorde del tronco, dices, van formando la ramificación definitiva del árbol. ¿Cómo haces para que no se te vaya el calibre de las ramas? Pues una de las cosas, por ejemplo, que descubrí con el tema de dejar las ramas de sacrificio es que las ramas bajas engordan muy despacito. Y entonces, una de las cosas que hago, si os fijáis aquí, imaginaos que esto fuera una rama baja, es que estas creo que ya las he aclarado. Si esto fuera una rama baja, normalmente suelen nacer así, en ramilletes, no sé si lo podéis apreciar, suelen nacer 1, 2, 3, casi siempre. Entonces lo que hago es que las más fuertes las elimino. Entonces yo cogería aquí esta del centro que es más potente, es mucho más gruesa y más venida arriba, la elimino. Y esta, a su vez, si tuviera una brotación trasera, aquí la tiene, aquí de hecho tiene 1, 2, 3, pues cojo la más potente, se la elimino también. Y entonces lo que haces es que vas manteniendo un poco el equilibrio de esas ramas. Pero sí es verdad que desde que uso ramas de sacrificio, las bajas, aquí lo veis en este, las ramas altas tienen una longitud y una densidad de hojas mayor que las ramas bajas. Es decir, las ramas bajas se van aguantando más tranquilas que cuando no tenía ramas de sacrificio, que entonces sí que esas se venían más arriba y me costaba un poquito más aguantarlas. Eduard Serra. Hola, Edu. Si no fuese por la voz finita y delicada de la locutora, no sé yo si esto hubiera triunfado tanto. Hombre, y lo sabes. Eso, mira, eso no hay como tener un speaker con garantías de éxito, eso está hecho. Lo del bonsai es secundario. Hombre, por supuesto. Bueno, pues aquí ahora, continuando un poco con eso, me falta explicar unas cuantas cosillas, mientras me dé tiempo. Veis en el colador este que hay dos coladores, uno dentro de otro. No sé si se aprecia desde ahí. El caso es que hay un colador de estos pequeños, de estos, metido dentro del otro, ¿sí? José Antonio Guerau, un saludo desde Murcia, maestro. Hola, maestro. Ayer no os perdáis el vídeo que puso ayer del tema de la cerámica, que ahí donde le veis, yo no sé si hay mucha gente que sepa más que él del tema de macetas, nos dio una charla magistral ayer sobre el tema de la cerámica japonesa, que es brutal. Y ahora que hay tantísimo aficionado al tema de las macetas, que es un mundo, bueno, muy amplio y muy interesante, muy artístico, pues oye, tenéis un referente en Guerau, no perdáis de visitar su Facebook. Pues este tema de las macetas, de los coladores, de poner uno dentro de otro, lo que me vale es precisamente para no reenvasar lo que es el árbol. Fijaos que este es mucho más grueso que los demás, es un árbol ya mucho más potente. Este ya tiene un cierto calibre, incluso tiene una corteza ya muy interesante. Había saturado, igual que le sucede a este ya empieza a saturar su sustrato, empieza a estar un poco compacto, y entonces lo que hago es que lo meto dentro de un colador mayor y continúa, no lo extraigo de ahí, porque he comprobado que cuando los extraigo no obtengo ninguna ventaja con el hecho de los que he reenvasado dentro de otro mayor. De hecho, el paso siguiente que voy a hacer, que no lo he hecho todavía, sino que cuando estos estén llenos, es coger otro colador como ese y ponerlo encima, enterrar parte para que las raíces pasen al siguiente y seguir sin retirarlo de ahí, porque como las raicillas dentro son tan finas, no hay problema luego para podarlas. Jacob Yoshi, hola. Hola Jacob, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos explicando cosillas. Mira, vosotros normalmente he visto que en vuestro grupo hacéis muchos trabajos de estos de cultivo de material así desde el inicio, y valoro mucho ese tipo de trabajos porque no siempre es muy agradecido, porque al final son experimentos que hay que ir haciendo y se tarda mucho en ver el resultado. Entonces, para mí tiene mucho mérito la gente que hace eso. Frank, en Frankie. un año, ¿cuántos y qué trabajos les haces a los pinitos? ¿Podrías explicarlo por meses, a sabiendas que nuestros climas no son exactamente iguales? ¿Se puede pedir que salga la speaker? Seguro que merece mucho más la pena que tú. No es para los dos. Luego saludo. Bueno, pues por meses, vale.
En realidad los pinos dan un poquito más de lata en los primeros 2-3 años, porque lo que hago es ir aumentando un poco según van saliendo los brotes nuevos y seguir haciendo las curvas y los modelados. Entonces esos primeros años me dan un poco de lata. He ido modificando un poco el proceso de cómo hacerlo. Empecé haciéndolo todo con alambre, ahora solo hago con alambre el primer modelado del primer día, como era el caso de este que veis aquí. Luego pasé a hacerlo con bridas para sustituir esos alambres, porque me di cuenta de que era una cantidad de tiempo enorme el ponerlo y quitarlo. Entonces empecé a hacerlo con bridas y me dio muy buen resultado. Y últimamente utilizo cuerda, tengo aquí esto, un cordel, lo hago verde, lo he cogido verde y no blanco, porque cuando está en el árbol, si lleva un tiempo, es fácil de ver qué árbol tiene todavía cordel y cuál no, porque si usáis uno blanco a veces con el tiempo luego apenas se ve. Entonces de esa forma es más fácil de ver. Y los hago, como veis aquí, voy haciendo las curvas con los cordeles. Tiene muchas ventajas el hacerlo con los cordeles, que no se clava el alambre, no hay que retirarlo, y a la hora de retirarlo pegas 2 cortes y sale. ¿Hay alguno más? Luego sigo con la explicación. Santos Mota. Hola, Santos. ¿Aconsejarías el cultivo en macetas de grés o mejor barro y plástico? ¿Grés, barro o plástico? Yo creo que no hay diferencia entre grés y que sea de barro normal. Yo me imagino que no habrá ninguna diferencia. La de plástico, a ver, volvemos un poco a las condiciones de cada sitio. Hay sitios, por ejemplo, cultivar en barro o en grés, en una zona como Murcia, por ejemplo, donde el sol es terrible, posiblemente sea un poco mejor que en una como esta. Es decir, una maceta como esta, puesta al sol en Murcia en verano, podrías cocinar un pescado ahí dentro. Entonces, teniendo en cuenta que las raíces de un árbol de estos en cultivo, lo primero que hacen es colonizar el exterior de la maceta, cuando esto se te ponga a 65 grados, pues imagínate lo a gustito que está la planta. Entonces todo eso va a depender un poco de las zonas y las circunstancias de cada uno. Si lo sombrea, pues ya no tienes problema, un ligero sombreado. Para mí aquí es un poco indiferente, quitando el problema que comenté al principio de que acumulan demasiada agua, en realidad podrías cultivar en ellas perfectamente. Quino Orellana. Hola, Quino. ¿Qué sustrato o mezcla me recomendarías para un agua con mucha cal o algún truquillo? Un saludo. El agua con mucha cal es un eterno problema en la zona de Andalucía, en la zona de Levante, toda esa zona, en Cataluña, alguna zona incluso del norte también hay, en alguna zona del País Vasco y tal. Es un problema enorme y es un problema que solo se soluciona bien con una ósmosis. Es muy difícil, si no tienes una ósmosis, salir con el empleo, salvo que tengas recogida de agua de lluvia, no sé qué y tal. Si tienes un suelo ligeramente alcalino, si es muy alcalino es difícil. Y hay gente pues que habla de añadir algunos ácidos incluso en el agua, desde ácido cítrico a ácido bórico. A mí me parece un riesgo terrible saber las proporciones que hacen falta, controlar las cantidades en la mezcla, es un riesgo enorme y te complica muchísimo la vida. Se necesita una ósmosis, que hoy son baratas, hoy las hay por 200 euros creo, no estoy puesto en eso porque yo no tengo ninguna, pero lo que oigo a algunos alumnos míos y amigos, las hay por precios muy razonables. En caso de que no la tengas y sea ligeramente calcárea, pues hombre, efectivamente un kirio te puede ayudar, incluso una mezcla de la misma tierra que utilizamos para las azaleas puede ayudarte, tampoco sería mala idea, y luego sí que te obliga a una renovación frecuente. Si tienes árboles caducos, cambias la tierra cada año o cada 2 y no es problema, y lo vas aguantando. Si tienes coníferas, trasplantar cada año es un riesgo excesivo, vas a hundir la planta. O sea que lo mejor, una ósmosis sin duda. José María Rubio. Hola, José. Salvando Laura. Y lo sabes, y lo sabes. Si yo ya sé a quién traigo, si esto está planificado, es que esto parece como muy espontáneo. No, esto no es espontáneo, esto llevamos meses preparándolo. Ya le invito yo a una mariscada cuando se acabe el confinamiento. Gracias, José. Daniel de Jesús González. Hola, Daniel. Un saludo de Portugal, Porto. ¿Qué fertilización usas y cómo? Vale, la fertilización, que creo que alguien me lo preguntó antes y no acabé de contestarlo. Mira, yo os voy a aconsejar básicamente que uséis abono de bonsai.
me da igual el que sea, porque al final son todos más o menos buenos. ¿Por qué? Porque el problema de usar abonos que no sean de bonsái es que el control es muy complejo. Yo utilizo también otro que he conseguido para campo de estos de peles. Ojo con los abonos para campo de peles, casi ninguno vale para bonsái, pero no por el abono en sí, que el abono en sí, venga va, sino porque los elementos que tienen para aglutinar, para crear los peles. Aquí nos hemos encontrado muchas veces en árboles trasplantados, árboles que han venido de fuera, en la tienda Alberto, Kingi os lo puede confirmar, dependiendo de los que sean, ese material, que no sé cuál es, que incluyen para hacer la pasta esa que hacen los peles, acaba dejando el árbol como si lo hubieran plantado en alquitrán. Es terrible el daño que hace, y esos árboles ves que van mal, la tierra se queda, pero pues quedan plantados en fango. Entonces yo no los recomiendo nunca. Por eso usar abonos para bonsái. Solo he conseguido uno de estos de peles que no tiene ese componente, que se deshace con lentitud y no deja ningún excipiente de esos en las macetas, pero aún así me he dado cuenta de que es más cómodo, en vez de meter eso, que tienes un control bastante malo de lo que es el abonado, usar abono líquido y ya está. Usas un abono líquido orgánico, un poquito decente, que ahora hay muchos en el mercado, y te simplifica bastante la vida. Un abono orgánico, decente, que lo complementas luego con otras cosas que se añaden al abonado, depende de las variedades y tal. No quiero daros muchas ideas, porque luego depende de en qué especies, en qué momento de desarrollo y de qué cosas le pongas, eso va variando. Y entonces, si yo os digo que luego le ponemos los microelementos de tal, o le ponemos un bioestimulante de Pascual, luego aplicamos todo eso del tirón y no funciona así. Entonces es una lección compleja. El tema de los abonados es muy complejo, la química de todo el suelo es muy compleja y hay que entender muy bien cómo funciona. Entonces hay que ser un poquito prudentes. Por eso yo os aconsejo un abono, si no os queréis complicar la vida, un abono líquido o un abono sólido, pero de bonsái. Al final el coste es relativamente bajo, muy pequeño, y no vale la pena complicarse con otras cosas que generan a veces más daño que rentabilidad. Jacob Yossi, que alguien le quite el martillo por si acá. Como me conocen. Mario Sí. Eusebio. Hola Mario, ¿qué tal, amigo? Hola Luis, un abrazo desde Bonsai Club de Porto. Un abrazo. ¿Me dices si tienes algún problema con el tema de Rhizospaera midcast en los pinos y cómo los tratas? Gracias y un abrazo. Vale, el tema de los pinos es un tema que ha ido complicándose estos años. No sé el motivo, supongo porque, como todo, porque como hemos jodido el planeta hasta que ha pasado lo que estamos viviendo ahora, pues bueno, pues la consecuencia. Entonces la rizosfaera o la micosfaera, la lecanostita, todas estas enfermedades que son propias de los pinos ahora, que hace 10 años no sabíamos ni que existían, que no tal, sí que están empezando a dar problemas. ¿Cómo se trata? Luego os pongo abajo un enlace con... creo que he hecho algún comentario en algún sitio de cómo tratar algunas de esas enfermedades, si no intentaré poneros los productos y ahí lo verás, pero tener cuidado, porque uno de los mayores problemas es distinguir. Hay 3, 4 enfermedades que los síntomas son tan parecidos que es muy difícil de distinguirlos. Pero sí que están dando problemas. Yo en los míos no lo he tenido de momento, afortunadamente, pero sí que los está viendo por ahí. Dice Jacob que lo de la osmosis lo hay en Leroy por incluso 100 euros. Sí, sin duda. El caso es que a veces, si son muy económicas, el problema es el descarte, que tiene mucho descarte de agua, y a veces lo que te ahorras en el aparato lo dejas en el agua. Pero bueno, eso verlo en las indicaciones, en las características del aparato, qué descarte tiene. José María Rubio se apunta a la mariscada. Nos ha jodido. Claro, miraré si puedo ir yo también, a ver si pillo algo. Ya veremos, lo pensaré. Y Víctor Olivares, ¿has Hola, usado Víctor. la tierra de diatomeas como insecticida natural? No,
no la he utilizado porque primero nos faltaría vida para probar todas las cosas y porque luego yo tiendo a ser pragmático en general y práctico. Entonces, en cosas que afectan a la salud de las plantas no me gusta hacer muchos más experimentos de los necesarios y tiendo a utilizar cosas que sé que funcionan. Es verdad que la química tiene muchos inconvenientes, ha generado muchos problemas a nivel de ecología y de naturaleza, pero para muchas de las plagas, de los problemas que tenemos en los árboles es muy eficiente. Entonces es muy difícil. En árboles como esto, bueno, pues te puedes jugar un poco el tipo y arriesgar, pero cuando tienes árboles como estos, asumir riesgos no es una opción, para mí no es una opción. Yo aquí no hago experimentos en un árbol como este, con el abono, con los fitosanitarios, con cosas de esas, no, esto es como comprarse o tener en casa, haber criado un caballo de carreras que vale $1.000.000 y luego estamos viendo dónde compramos la paja más barata. No es una opción. La opción es ir a aquello que sabes que funciona y está demostrado. Que no digo que la tierra de diatomeas no esté demostrado, no lo sé, pero en bonsai, yo si lo está, no lo he visto, no digo que vaya mal porque no tengo experiencia al respecto, pero sí que soy negado a hacer experimentos a cierto nivel según con qué cosas. Prefiero ir a lo que sé que funciona al 100% o al 90% antes de jugármela con según qué cosas. Moacir Batista, felicidades. Hola Moacir, ¿qué tal amigo? Felicidades, maestro. Grandes ensinamentos, aprendo siempre contigo. Gracias, un placer. A ver si nos vemos pronto. Y cuidaros ahí por Brasil, que sé que la cosa empieza a estar un poquillo complicada. Así que, oye, un abrazo para todos los amigos de Brasil. Pascual Melero. Un abrazo. Hola, Pasqui. Desde Escuela Bonsai Valencia. Gracias, maestro. ¿Qué tal, compañero? Adriana Laderechi. Hola. ¿Esta es la piscina en la que nadas en cuarentena? Jaja, qué envidia. Bueno, aquí no está el tiempo para eso, aunque está un día que hace como medio sol, en realidad temperatura, bueno, ahora ha mejorado, desde que estoy aquí ha mejorado un poquillo, pero cuando me vine aquí fuera por la mañana a preparar esto, por eso estaba con esto, porque encima tengo como un medio resfriado desde hace 2 días, tengo una congestión que vamos, la típica de primavera que pillo todos los años, y tuve que salir con una chaqueta, o sea que una cazadora. O sea que está esto como para bañarse, debe estar el agua, yo que sé, a 8 grados, cualquiera mete ahí los pies. Loli, yo tengo a uno en casa que también se apunta a la mariscada. Luego podemos Nos ha jodido, ya nos hemos metido alguna juntos. E irnos de bailoteo a algún sitio. Eso hay que repetir la del congreso. Ahí, sí. Nos lo pasamos bien en el congreso gallego, me imagino que se refiere a esa. Después del congreso nos fuimos a meternos una mariscada de escándalo, a la mejor marisquería que había de Santiago. Y nos faltó lo del baile, pero bueno, venga, vamos tomando nota, vamos mejorando. Leo Vera. Hola, Leo. Maestro, ¿recomendaciones para ramificar un roble? ¿Se puede defoliarlo? Sí se puede defoliar. Y recomendación para ramificarlo, lo primero, mira, hay una recomendación que es básica. Primero, que esté muy sano y que esté un poquito vigoroso. Cuando digo un poquito, son árboles que no ya de por sí son bastante vigorosos ellos. Si es demasiado vas a tener problemas porque te engordan demasiado las ramas y los entrenudos se hacen un poquito largos y las hojas grandes, depende también de la variedad del roble que sea, pero en general con un defoliado y una poda, esto es básico, entender que siempre a la hora de dar estos consejos es muy complicado porque depende de en qué momento esté cada árbol y de cómo venga el año y de cómo esté ese año el árbol, va variando. Una poda, defoliado poda al año favorece muchísimo que consigas esa ramificación, pero habría que ver en qué estado de desarrollo está. Jacob, fue decirte lo del caso del pino que se alzaba del tiesto, ¿recuerdas? Y ya tengo varios más así. Esta temporada hacemos el plan de Naoki. Bueno, pues mira, vamos todos, poquito a poco vamos mejorando, mira, aprendemos unos de otros. Eso, bueno, hombre, aprender de Naoki no es difícil porque los que habéis tenido la suerte o los que han tenido la suerte de estar aquí con él saben que es la hostia lo que sabe el tío. Lo peor de estar con Naoki es que cuando estás con él pareces tonto, porque, lo digo por mí mismo, por favor, sin ofender a nadie,
Parece uno tonto porque te das cuenta que sabe tanto, que los demás sabemos tan poco en comparación, que nos falta un mundo por aprender, pero mira, vamos sacando cosillas. Javier Repullo. Hola Javier. Hola Luis, ¿podrías decirme en qué situación he de poner un mume después de haberlo trasplantado en Málaga? Pues lo saqué de un invernadero cuando brotó y se me ha venido abajo. Gracias, un saludo. El eterno problema de los invernaderos y los climas extremos, sobre todo con el tema del calor. El problema es que, dependiendo cómo se haya trasplantado ese árbol, si el árbol ha empezado a brotar porque estaba en el invernadero muy a gustito, con su humedad elevada en el aire y todo lo demás, puede que se haya adelantado más las hojas, no lo he visto, entonces lógicamente todo esto es una pequeña posibilidad. Y que las raíces no hayan avanzado a la misma velocidad. Entonces, en cuanto lo sacas, el problema es que mantener el equilibrio hídrico a la planta le cuesta, no tiene raíces suficientes, porque esas ramas en ese ambiente de humedad del invernadero echaron más hojas de las que las raíces pueden soportar, y a veces al sacarlo pasa eso, tienes un shock hídrico. ¿Qué se suele hacer en esos casos? Cuando empieza a brotar se saca fuera a una semisombra, incluso se saca durante un rato, es como si estuviera una persona en rehabilitación, le sacas a dar un paseillo un rato, le vuelves a meter dentro y vas ampliando un poco esos ratos hasta que se pueda poner al sol pasado un tiempo. Bonsai platense. Hola amigos. Abrazo Luis. La Un mejor abrazo. época para trabajar pinos, poda, trasplante, asombrados. Gracias Luis. Vale, la mejor época para trabajar pinos, para trasplante, siempre a poder ser en primavera, cuando está empezando a moverse y a arrancar. Un poquito antes de eso, depende un poco de las especies, es más evidente o es menos. Para trasplante es el mejor momento, sin lugar a dudas, el más cómodo. Sin embargo, para hacer trabajos en las ramas, dependiendo del trabajo que sea, incluso la época de verano es mejor. Los árboles son más elásticos en verano y tienden a regenerarse mejor en verano. Entonces, yo una cosa que vengo haciendo desde hace un tiempo, y viendo un poco, todo esto viene por experiencia, precisamente porque, bueno, una de las ventajas que tenemos los que podemos viajar mucho y tratar con mucha gente es que aprendemos a veces. Yo aprendo de mis alumnos muchísimas cosas. Y me di cuenta de que hay alumnos en algunas zonas de España que trabajaban en verano, hacían las torsiones en verano y les iba de cine. Y empecé a hacerlo y la cosa es que funciona muy bien y se recuperan muy rápido, siempre que no sean torsiones brutales, que esas prefiero hacerlas en invierno porque, bueno, me siento como más tranquilo, pero muchos trabajos de torsión en verano están funcionando muy bien. Manmor Fotobón. Hola. Buenos días Luis. Buenos ¿Cuántas días. veces se puede defoliar al año un olmo y cuál es la mejor fecha para defoliar un olivo y el granado? Gracias. Eso depende siempre, el tema de los defoliados depende primero del vigor de la planta. Si la planta lo soporta y el clima es el adecuado, aquí por ejemplo que los veranos son flojos, aquí defoliar algo más de 2 veces, cualquier cosa es casi imposible, no te volvería a brotar una tercera. Entonces aquí nuevamente lo normal es que una incluso. Si tienes un clima con un calor bueno, 2 o 3 veces sería bueno. Si te pasas, posiblemente tengas problemas luego también de que la planta pierda un poco de vigor o pueda secarte ramas en algunas zonas. De todas formas, el tema del defoliado, tanto en cualquiera de las especies que has mencionado, depende mucho del estado de formación. Es decir, yo no defolio ningún árbol mientras las ramas están en construcción. Para mí es un proceso que es el paso último antes de la finalización de la planta. Tengo algún árbol que tengo ahí detrás, ahora no los veis, hoy no los vais a ver, unos arce burgeriano y los prunos y todo lo demás, que son árboles que sí estoy defoliando desde hace un tiempo porque la ramificación está terminada. Entonces es un paso necesario para el mantenimiento, pero si las ramas están en formación, no. Son árboles que los he formado durante 15 años y durante los 15 años he empezado a defoliarlos hace 3 o por ahí, porque antes no hacía falta. Mientras estás construyendo las estructuras del árbol no hace falta defoliar, así que depende un poquito en qué fase estés tú del desarrollo. Joaquín Suárez, buenos días. Hola Joaquín. Tony Lozano. Hola Tony. Hola maestro,
Para la formación del árbol, ¿por dónde empezamos? ¿Por ramificación primaria y secundaria y luego el engorde de tronco o al revés? Primero engorde de tronco y luego ramificación. Siempre. Te hablo en concreto de los pinos silvestres. Sí. Un saludo desde Valencia. Vale. El pino silvestre, al contrario, por ejemplo, que si haces un caduco, es que no puedes desvincular especialmente una cosa de la otra. Yo doy prioridad al engorde del tronco, pero tienes que tener cuidado con no quedarte sin ramificación cerca, porque si cuando acabas de engordar el tronco el verde está aquí arriba, tienes un problema. Si no estuviera todo eso ahí, tienes un problema para formar el árbol. Entonces es difícil separar una cosa de la otra. Doy prioridad al engorde del tronco, por eso dejo esto, pero no puedo descuidar el tema de la formación de las ramas, porque necesito que se mantengan aquí. Eso en un caduco no es problema, porque las ramas luego se cortan todas a tomar por saco y se hacen de cero, y aquí paz y después gloria. Pero en un pino, eso como no se puede hacer, podrías injertarlo, pero hombre, nos complicamos. Cuando podemos mantenerlas, nos complicamos. Así que intenta llevar un poco las dos cosas a la vez, pero con prioridad del engorde por los primeros años, al menos los primeros 7, 8, 10 años, dejando esas ramas de sacrificio en zonas clave. Déjalas donde luego puedas cortar y no te haya deformado el tronco y hecho cosas raras. Joaquín Segura. Hola, Joaquín. Otra pregunta, Luis. Trasplanté hace 25 días un hito iguagua Sí. y lo he tenido a resguardo y con pulverización foliar 3 veces o 5 al día. ¿Debería seguir así o cambio el cultivo a riego en tierra como los demás? Es que no quiero abusar de protector. Sí, yo pensaría en ir eliminando eso y normalizando, pero no lo hagas del tirón, porque del tirón la planta le va a costar adaptarse. Intenta, si ahora estás pulverizando todos los días 2 veces, por decir algo que no lo sé, en los primeros días redúcelo a 1, luego pásalo a 0, hazlo progresivo y luego sácalo y ponlo a riego normal. Intenta hacerlo un poquito progresivo, porque normalmente cuando haces ese salto, que lo comentaba antes con el caso del otro, el shock a veces la planta no lo lleva bien, está acostumbrada a esa vidilla que le estás dando, que está súper cómodo y a gustito, y en cuanto se lo pones un poco más difícil, si no tiene un tiempo de adaptación le cuesta. Joaquín Suárez. Hola, Joaquín. Buenos días, Luis. Buen Muy día. interesante el vídeo, no paro de tomar apuntes. Un saludo desde la línea de la Concepción. Gracias, me alegro, para eso es. Gumer Yag. Hola, Gumer. Hola, Luis, gracias por toda la información. Te quería preguntar por el microsintol para oscurecer la corteza de los olivos. ¿Cómo actúa, aplicación y demás? Muchas gracias. Vale, no es para oscurecer, es decir, oscurecer es el efecto secundario. Yo me refiero a lo que creo que a lo que tú te refieres es para el engorde. El microsintol lo que tiene es el componente principal, creo que es el magnesio y el cobre, pero no estoy seguro, no me hagáis mucho caso. Lo encontráis en internet, buscáis microsintol y aparece. Lo que hace es engordar los vasos más externos de la planta, engordan, tiene un caudal de circulación mayor y entonces la planta también la vigoriza. La verdad que sí, es un efecto, es el efecto principal de la planta. ¿Qué pasa? Que en ese engorde lo que hace es favorecer que se cree corteza, y es negro porque es negro, se queda negro porque es negro. Se da con una brocha, es como un gel, el gel ese que usáis de lavar la mano, que vienen los cacharritos que haces así y sale un gel, pues como eso. Entonces coges un pincel, una brochita de 2 centímetros de ancho y pim pam, lo pintas pues como el que está pintando la escalera y ya está, lo aplicas. Yo no aconsejaría más de 1 vez o 2 al año, dependiendo un poco de la especie que sea y tal. En pinos incluso 2, más no, porque al final, si algo nos ha demostrado la experiencia, es que cada vez que abusas de algo, produces un desequilibrio, arreglas una cosa y jodes otra. Así que todo se debe usar con un poco de mesura. Marmol Fotobón. Otra pregunta. Hola. Soy de Murcia y tengo varios árboles plantados en suelo, como acebuche, morera, higuera y pino. Ajá. ¿Qué me recomiendas para cultivo en suelo? Está siendo un experimento. ¿Y cuánto tiempo podría cultivar los pinos en el suelo? Es que creo que a los pinos son los que más problemas me pueden dar a la hora de pasarlos a maceta.
Sí, bueno, depende un poco de la edad de los pinos. No, si el pino es joven, es un problema pasar a maceta a un pino viejo. Un pino viejo es muy complicado, tiene su rollete, a la hora de reducir los cepellones, bueno, venga va, no lo llevan bien. Pero el pino joven no tiene demasiados problemas, es bastante agradecido. Supongo que es silvestre, no lo sé, que no lo ha especificado. Pero aunque sea Tumbergi tampoco tiene problemas. Si los has plantado de plantón y son jóvenes, no tengas mucho miedo en darle un poquito de caña, no va a pasar nada. El resto de los árboles, el consejo, en los pinos, un poco lo que hemos hablado aquí, y en el caso del resto, lo primero, forma el tronco, siempre que hagas caducos, lo primero, hace el tronco, sácalo, dependiendo de la especie, del calibre que pretendas y tamaño, sácalo periódicamente de la tierra y repara las raíces para crear un nevari en condiciones, vuelta al suelo y olvídate de las ramas. Cuida que no te haga bultos raros, que no salga una rama tan gruesa que luego te quede una cicatriz demasiado grande o un bulto, pero salvando eso, lo primero, construir el tronco y las ramas al final. Se deja el tronco pelado y se vuelve a hacer de cero, no hay problema. Rosa, En la mayoría. Hola Rosa. Tus cursos online, para los que no tenemos un fin de semana entero de fiesta, yo me apuntaría. Bueno, todo se andará. Todo se andará, todo se andará. Tiempo al tiempo, ahí estamos. Raquel López, ¿y el nitrofosca qué hace? El nitrofosca, ¿qué hace? El nitrofosca a mí no me gusta especialmente porque, no porque sea un mal producto, que seguramente no lo es, porque no le acabo de ver las ventajas. Yo he encontrado otros productos que me han ido mejor, más apropiados, y no le he acabado de coger el punto al nitrofosca. Yo, alguna gente que lo ha utilizado, el resultado me ha parecido medianamente razonable, pero he visto otros que no tanto. Entonces vuelvo un poco al parámetro que comentaba anteriormente, de que si tienes algo que ya está inventado para eso, es que no vale la pena a veces complicarse la vida, porque el ahorro o el coste es tan bajo en muchas ocasiones. El abono de bonsai, el usar un abono de bonsai para... A ver, te hablo de bonsai, estamos hablando de pre-bonsai, cultivo, engorde en campo, eso es otra guerra, ¿vale? Con otro rollo. Pero si es en maceta, es tan poco lo que come un árbol a lo largo del año que es que no vale la pena hacer experimentos. Yo no lo considero necesario. Moacir Batista te pregunta si usar solamente pómice o pómice con acadama, que en algunos sitios usan solo pómice, en otros lo mezclan, y que aconseja el maestro. Vale, yo te voy a decir que en ambos casos yo tengo plantado en una cosa y en la otra muchos, pues a lo mejor tengo 200 en pómice sola y en pómice con acadama, yo que sé, más incluso. Una vez superado el momento inicial, la adaptación de las raíces, que ese momento es un poco complicado por el tema del agua, nada más, es decir, ¿se cultiva en pómice sola bien? Sí, si está bien lavada, bien saneada. Hablo de la pómice italiana, si es pómice japonesa, ningún problema. La italiana hay que lavarla muy bien, porque como no viene pensada para bonsai, pues hay que lavarla bien. ¿Puedes cultivar bien? Sí, pero el primer año le cuesta un poco establecerse por el tema de la humedad. Si riegas lo suficiente, ningún problema, lo puedes hacer de una forma o de la otra. Vital Bonsai. Hola. Hola, ¿cómo ganaron los españoles todos los premios en el puesto francés? Pues buena pregunta, supongo, no sé, me imagino que te refieres a Saulieu, donde pues posiblemente gran parte de los árboles sean españoles. Yo no he acudido este año, entonces no tengo un criterio, no puedo decir que sea, deduzco que es porque eran mejores, simplemente, eran los mejores árboles, quiero pensar, porque además creo recordar que el juez era Ryan y nadie va a poner en duda su criterio, creo que es un hombre que sabe lo que hace, o era uno de los jueces, habría más, supongo, pero en principio, conociendo el evento y la gente que normalmente hace de juez allí, entiendo que serían los mejores árboles, pero no he estado, no te puedo dar una opinión basada en mi experiencia de haberlo visto allí. Manmor Fotobón, muchísimas gracias por todo, es una charla interesantísima, una masterclass en toda regla. Gracias. De verdad, a pasar muy buen día. Nada, un placer. Suárez Stark José. Muy bueno, saludos desde Córdoba, Argentina. Hola, amigo. Leo Vera, maestro, ¿un arce japonés Arakawa puede brotar nuevas ramas después de que ha acorchado el tronco? No.
normalmente no. Ya es un árbol de que de por sí no tiene tendencia a ser especialmente propenso a brotar con facilidad de zonas viejas, pero en cuanto a acorchado no. En esos casos lo mejor es injertar. Se puede injertar con relativa facilidad, no es de los más fáciles tampoco, pero no es muy complicado, pero que te salgan nuevas, complicado. Vale, bueno, pues oye, hemos dedicado pues casi 1 hora y media, os he dado una chapa del carajo. Chicos, de verdad os deseo muchísima suerte a todos los que estáis en casa y hacéis las cosas bien. No, es un momento de solidaridad de todos unos con otros y de que nos apoyemos, porque de esta, una de dos, o salimos todos o aquí no sale nadie. Así que, oye, ánimo, vamos a seguir aquí para lo que queráis. Si los amigos de AVE me vuelven a invitar, aquí estaré, si hace falta, y hablaremos de otras cosas. Y oye, para lo que haga falta, ya sabéis, podéis contar conmigo para lo que queráis. Santos Mota, en tus vídeos de Abonado en Óptima explicas lo de las bolsas con Biogold con la cantidad de unidades para un árbol ya formado y otro en formación. ¿Utilizas Biogold en todos estos pre-bonsai que tienes? No. En estos no utilizo Biogold porque, hombre, sería teniendo 1000 de estos, hombre, ya sí, es un gasto a tener en cuenta. Que cada uno de ellos en su momento cuando esté formado se lo merece, sin lugar a dudas. De momento lo estoy haciendo con abono líquido, casi el 100% del abonado. Bueno, pues aquí os dejo y recordar que mañana otra vez AVE nos va a amenizar la mañana. No os lo perdáis porque yo también estaré mañana del otro lado. Así que nos vemos. Chao, amigos. Vital Bonsai, gracias por la respuesta. Estoy de acuerdo contigo. Los árboles son más hermosos, pero tengo la impresión de que el nivel de bonsaica es mejor en España en comparación con el francés. Bueno, es posible que vaya un poquito más adelantado, pero también en Francia ya hay gente que está trabajando muy bien. Así que eso al final se extenderá a más gente. Venga, chao.